Ya está. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar, ¿ya? Semana 4 final. Hoy día vamos a ver la última parte del formativo, ya la última parte. Ahora, recordemos lo que hemos visto la semana pasada, ¿ya? Y para eso vamos a ver esta línea de tiempo. Recordemos lo que hemos visto la semana pasada, ¿ya? Hemos visto la semana pasada formativo. El formativo se divide en tres: inicial, medio y final. La clase pasada hemos visto los dos primeros, el inicial, también llamado pre-Chavín, porque es antes de Chavín, el medio, también llamado Chavín, porque ahí es el apogeo, la supremacía de la cultura Chavín, y final, que es lo que vamos a ver hoy día, que es el post-Chavín, después de Chavín. ¿Qué pasó después que cayó todo ese teatro Chavín que hablábamos la semana pasada? La semana antepasada, disculpa, ¿ya? Listo, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el formativo final. Y en ese formativo final destaca una cultura que tú ya la has visto posiblemente en el colegio, ¿no? Que es la cultura Paracas, que es la cultura que viene después de Chavín, ¿ya? Entonces, esto es importante que recuerdes esta partecita de acá, ¿ya? Mira, estamos viendo formativo en esta semana, ¿ya? En formativo hemos visto Chavín, ¿sí o no? Cuando Chavín cae, aparecen culturas, escucha bien, regionales, culturas regionales. O sea, en ciertos lugares del país aparecen culturas. Las tres que yo quiero que tú recuerdes son estas que están acá: Salinar, Paracas y Pucará. ¿Ya? Salinar, Paracas y Pucará, que son culturas que vamos a ver hoy día. Salinar, Paracas y Pucará. ¿Por qué? Porque Salinar va a evolucionar en Mochica, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Paracas, Cavernas y Necrópolis, evoluciona en Nazca, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Y Pucará evoluciona a Tiahuanaco, que es lo que vamos a ver dentro de 2 semanas, ¿ya? Entonces, mira cómo es el esquema. Todo inicia con Chavín. Chavín, acuérdate que fue un fenómeno de religión poderosa, bien expansivo. Es cuando Chavín cae, da origen a culturas regionales. Esas culturas, las más importantes, son Salinar, Paracas y Pucará. Salinar porque a lo largo del tiempo dará origen a Mochica. Paracas dará origen a Nazca y Pucará dará origen a Tiahuanaco. Por eso más o menos intuirás que Pucará se desarrollará en la Sierra Sur. Paracas en la costa sur y Salinar en la costa norte. ¿Ya? Repito, Salinar, costa norte. Paracas, costa sur. Y Pucará se desarrollará en la Sierra Sur, o sea, la región de Puno aproximadamente, ¿ya? La región de Puno, Sierra Sur, listo. Entonces, eso es lo primero que quiero que puedas entender el día de hoy, ¿ya? Luego que cae Chavín, surgen culturas regionales, entre ellas Salinar, Paracas y Pucará, y cada una de ellas da origen a otras culturas que vamos a ver en temas posteriores. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, formativo final. Vamos a ver el formativo final. Acá hay varias culturas, sin embargo, la más importante de todas ellas es Paracas, obviamente, ¿no? Es muy importante la cultura Paracas por todos los aportes que nos ha dejado. Muy bien, empezamos. ¿Qué culturas hay? Primero, Salinar, ¿ya? Salinar. Lo primero que tienes que recordar es que se ubicó, como repito, en la costa norte de nuestro país. ¿Entre qué departamentos? Entre Lambayeque, La Libertad y Ancash, que conforman la costa norte. ¿Ya? Repito, costa norte. Sinónimo de norte, septentrional, boreal. Son palabras que ya en geografía vas a aprender. Ya son sinónimos de norte, septentrional y boreal. Sus centros principales fueron Cerro Arena. Ya ese fue como su capital.
¿Ya? Cuando digo centro principal me refiero a la capital, al centro administrativo, ¿ya? Otras ciudades importantes fueron Dos Cabezas, Tumbase, Cerro Dreja, Dos Calabazas y Cerro Corbacho, ¿no? Esto no es tan importante. Lo importante es que recuerdes que su capital fue Cerro Arena. Ya, otra cosa importante que fue estudiada por Rafael Larco Hoyle, ¿ya? Este personaje, este estudioso, lo vamos a volver a mencionar en la próxima clase, cuando veamos Mochica, porque Rafael Larco Hoyle va a ser uno de los personajes que va a estudiar la cultura mochica, e inclusive hay un museo en su nombre, ya que también nos habla acerca de la cultura mochica y que obviamente se ubica en la costa norte. Y de él también vamos a hablar al final de esta clase, cuando veamos las teorías, ya las teorías sobre el origen de la alta cultura. Listo, entonces, ¿quién los estudió? Rafael Larco Hoyle. Cerámica. ¿Cómo fue su cerámica? Lo que yo quiero que recuerdes. Escultórica y erótica. ¿Ya? Escultórica y erótica. ¿A qué me refiero con escultórica? A que hacen retratos, retratan animales, personas, etcétera. ¿Ya? Retratan. No en pintura, sino en cerámica, como lo que ves acá, el retrato de un animal. ¿Ya? Retratan. Eso se llama cerámica escultórica. También hay cerámica erótica, es decir, cerámica que trata sobre asuntos sexuales, ¿ya? Relacionado con el sexo, con el coito, ¿ya? Pero lo más destacado es la cerámica escultórica. ¿Y por qué quiero que recuerdes esto muy bien? Porque esto se va a repetir en Mochica, ¿ya? Se va a repetir en Mochica. Acuérdate, lo voy a volver a repetir. Salinar evoluciona en el tiempo a la cultura mochica, ¿ya? Da origen a la cultura mochica luego de varios años, ¿ya? Salinar evoluciona en Mochica. Por eso en Mochica vamos a ver que también hacen cerámica escultórica. También hacen cerámica escultórica, ¿ya? Listo. Economía. Tecnología hidráulica. Acuérdate que ya en el formativo, esto lo vimos la semana pasada, en el formativo aplican conocimientos de ingeniería a la agricultura. Eso se llama tecnología hidráulica. ¿Cómo puedo manejar el agua para que pueda generar que mi campo produzca más y más? Cada vez produzca más cantidad de alimentos. ¿Cómo puedo manejar el agua? Y recuerda esto bien, chicos, en la costa norte hay desiertos también. No pienses que solo hay desiertos acá en Ica, por la Huacachina, que yo sé que quizás algunos conocen. También hay desiertos en el norte, un desierto muy famoso que verás en geografía, desierto de Sechura, que está en Piura. Y ahí hay varios desiertos. Por lo tanto, en la costa norte también hay un problema. Y esto lo vamos a ver con los mochica. ¿Cuál es el problema? Que escasean o son muy pocas las tierras de cultivo. ¿No? Tú te vas, por ejemplo, a la selva y todo es verde, sí o no. Pero acá en la costa son pocas las regiones verdes donde tú puedes cultivar, ¿ya? Lo que más abunda en el desierto, perdón, en la costa, justamente son los desiertos. Por eso la costa lo llaman una costa desértica, porque está llena de desiertos. ¿Ya? Entonces, ese es el principal problema, que hacen falta tierras de cultivo. Por eso hay que sacarle el máximo provecho a lo poco que tenemos. ¿Ya? Los salinas tenían pocas tierras de cultivo, entonces tenían que sacarle el mayor provecho a esas pocas tierras de cultivo que tenían. Eso lo lograron a través de las chacras hundidas, ¿no? Las chacras hundidas. Esto lo vamos a explicar la próxima clase. ¿Qué significa una chacra hundida? ¿Ya? Esta chacra hundida permitía cultivar una plantita muy importante que va a dar origen a una de las manifestaciones culturales de nuestro país. Esa planta se llama totora y seguro ya te imaginarás a qué dio origen. A partir de esa planta, ¿qué fabricaron? Fabricaron los caballitos de totora, que yo sé que alguna vez has escuchado, ¿no? Los famosos caballitos de totora. Entonces la totora se cultivaba en las chacras hundidas, ¿ya? En las chacras hundidas. Listo.
Orfebrería, también trabajaron los metales. No te olvides, chicos, características del formativo. Repito una y otra vez, características del formativo. Lo voy a resaltar de morado, ¿ya? Características del formativo. Aparece la cerámica, aparece la orfebrería y se aplica la tecnología hidráulica. Tres características importantes de el formativo, ¿ya? Cerámica, orfebrería, tecnología hidráulica. Y eso ya lo hemos visto con Chavín, ¿sí o no? Chavín hacía orfebrería, Chavín hacía cerámica, Chavín construía canales, o sea, tecnología hidráulica. ¿Ya? Listo, sigamos. Otra cultura importante, Virú. ¿Ya? Virú o también llamada gallinazo. Listo. ¿Dónde se ubicó Virú? Virú también se ubicó, chicos, en la costa norte, ¿ya? En la costa norte. Acá lo vamos a poner. Costa norte. Ahí también se ubicó Virú, en la costa norte. ¿Entre qué departamentos? En el departamento de La Libertad y el departamento de Piura. ¿Ya? Esos dos departamentos principalmente. La Libertad y Piura. O sea, costa norte. ¿Qué más? ¿Cuál fue su capital? ¿Te acuerdas que la capital del anterior era Cerro Arena? La capital de Virú, con V, Virú o Gallinazo, será el castillo o la fortaleza de Tomaval. ¿Ya? El castillo fortaleza de Tomaval. ¿Qué más? En arquitectura construyeron grandes centros arquitectónicos como la Huaca Lipaca. ¿Ya? Acuérdate que los Mochica, y esto también lo vamos a ver, construyeron también huacas, que eran centros ceremoniales, centros religiosos, ya las huacas. Por ahí quizás del colegio te acuerdas, Huaca del Sol, Huaca de la Luna, ¿no? Entonces, esa es una tradición que se va a seguir con los Mochica. ¿Qué más? Virú constituye la transición entre Salinar y Moche. ¿Ya? Y por último, la cerámica. En cerámica destaca esto, chicos, los ojos granos de café, ¿ya? ¿Por qué? Si te das cuenta acá en la imagen, ¿ya? La forma de los ojos tiene una forma de granos de el café, ¿no? Que yo sé que quizás todavía por la edad no consumes, ¿no? Que es un antioxidante, el café, ¿ya? Los ojos tienen la forma de granos de café. Eso es la característica peculiar de la cerámica de Virú, los ojos granos de café. ¿Ya? No te olvides entonces, cultura Virú, costa norte, capital Tomaval, ¿ya? Transición entre Salinar y Moche y último, ojos granos de café. Listo, nada más. Cultura Pucará. Como te dije hace un ratito, la cultura Pucará se ubica en la Sierra Sur, en la zona del altiplano, ¿ya? Por eso acá dice, se desarrolló en la meseta del Collao, en la región de Puno, y se extendió hasta Moquegua y Tarapacá, ¿ya? O sea, en la región de la Sierra Sur. ¿Qué más? Constituye la transición entre Chavín de Huántar y Tiahuanaco. Acuérdate, yo te dije, Pucará evoluciona ¿a qué? A Tiahuanaco. O sea, cuando hagamos cultura Tiahuanaco y yo te pregunte, ¿cuáles son los antecedentes de la cultura Tiahuanaco? La respuesta es Pucará. ¿Ya? Pucará. Listo. ¿Qué más? ¿Quién estudió la cultura Pucará? Luis Valcárcel, que también va a estudiar la cultura Tiahuanaco, y va a ser descubierta por Cieza de León, que también va a descubrir la cultura Tiahuanaco. ¿Ya? Desarrolló la litoescultura, que también va a desarrollar la cultura tiahuanaco. ¿Y qué destaca en litoescultura? Esto, el devorador, el guerrero Pucará, la estela de los felinos, la estela de Suche y el gran degollador o Hatan Nakat. ¿Ya? El gran degollador es lo que tú ves en la imagen, porque tiene una cabeza cercenada en la mano. ¿Ya? Ese es el monolito del gran degollador. ¿Ya? Al igual que este monolito, hay otros más, que son los que te coloqué acá. El devorador, el guerrero, la estela de Suche. Suche es un pez que abunda en esa región, en la zona del Titicaca. ¿Ya? El Suche es un pez andino. ¿Qué más? Economía, tecnología agrícola e hidráulica. ¿Ya? Acuérdate, ellos también tenían un problema. Como ellos vivían en la Sierra Sur,
¿Qué pasa en la Sierra Sur? ¿Cuál es el principal problema para que yo pueda cultivar? El problema es el frío, chicos. Ahí la temperatura baja tanto que hace que el cultivo se muera. ¿Ya? Ese es el problema de esa zona, que el cultivo se muere por el frío intenso. ¿Ya? Ahí se desarrolla lo que en geografía se conoce como heladas. ¿Ya? Y las heladas matan el cultivo. Por eso en esta zona es muy complicado poder cultivar. Pero los púcara se ingeniaron, fueron ingeniosos como los ingenieros, ¿ya? ¿Para qué? Para poder someter la naturaleza, para poder adaptarse a las circunstancias, ¿ya? ¿Y qué construyeron? Construyeron canales, construyeron, ¿qué más? Andenes, ¿ya? Andenes, acá está mal escrito, ¿ya? Andenes, guaruguaru o camellones, ¿ya? ¿Qué son andenes, profesor? ¿Qué son guaruguaru? No te preocupes, todo eso lo vamos a explicar en Tiahuanaco. ¿Qué es un guaruguaru? ¿Cómo funciona? En Tiahuanaco. ¿Qué es un andén? ¿Cómo funciona? En Tiahuanaco lo vamos a ver. Pero te voy adelantando. Un andén es construir una maceta en la zona de las laderas de los cerros. ¿Ya? En esa zona de las laderas de los cerros, al costado de las montañas, construir mesetas para poder cultivar. Esos son andenes. ¿Ya? Guaruguaru, como su mismo nombre lo dice, son como jorobas de camello. Y en la punta de esas jorobas de camello se cultivan las plantas. ¿Ya? Y ahí hay todo un funcionamiento que ya lo vamos a explicar cuando lleguemos a cultura tiahuanaco. Es muy bonito esa parte. ¿Ya? ¿Qué más? Control vertical de los pisos ecológicos. ¿A qué se refiere esto, profesor? Control vertical de los pisos ecológicos. Facilito, mira acá. Vamos a hacer de otro color. Ya. Tú sabes que la sierra está al medio, ¿sí o no? Acá está la sierra. ¿Y qué está a su izquierda? La costa. ¿Y qué está a su derecha? La selva, ¿sí o no? Entonces, un hombre que vive en la sierra, le es fácil bajar a la costa y si se va a su derecha, viaja a la selva. Entonces, para un hombre andino es fácil ir a la costa, recolectar peces, mariscos y regresarse a su lugar de origen. También bajar a la selva, sacar frutas, sacar animales exóticos y regresar a la sierra. Por lo tanto, el hombre de la sierra tiene esa facilidad porque está al medio de las dos regiones, ¿sí o no? Está al medio. Entonces puede sacar cosas de la costa y puede sacar recursos de la selva. Y listo, no sufre hambre porque puede recolectar. Recolecta de la costa y recolecta de la selva. Entonces está en una posición muy privilegiada, ¿sí o no? Está al medio, justo a la mitad del Perú. Está al medio. Ya, ese es control vertical de los pisos ecológicos. Puede sacar recursos de la costa y de la sierra, perdón, de la selva, aparte de los que ya tiene. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Deshidratación. Eso yo creo que los que tienen familiares que son nativos de los Andes, quizás sepan qué es deshidratación, ¿no? Es deshidratar algunos alimentos como la papa o la carne para conservarlos, para que no se descompongan. ¿Ya? Eso es deshidratación. Puedes utilizar el calor, puedes utilizar la sal para conservar el alimento. Eso se llama deshidratar. ¿Ya? Utilizando la sal, utilizando el calor, puedes conservar la carne, la papa, en lo que se conoce como chuño o charqui. ¿Ya? Chuño o charqui. Chuño para la papa, charqui para la carne. La carne deshidratada se llama charqui y la papa deshidratada se llama chuño. Ya es una tradición que hasta ahora se practica, hasta ahora lo hacen. ¿Ya? Ganadería de camélidos, claro que sí, como estamos en la sierra, ¿qué animalitos abundan? Los camélidos, ¿no? Claro que sí. Cerámica, como ves acá en la imagen, es polícroma. ¿Qué significa polícroma? Varios colores. Repito, ¿qué significa polícroma? Varios colores. Pero el color que más se utiliza, como puedes ver en la imagen, es el rojo. Ya es el rojo. Listo. Arquitectura monumental, destaca una pirámide escalonada llamada Cala Sasaya, ¿no? Que también la van a construir los Tiahuanaco más adelante. Entonces, chicos, en resumen, ¿qué tenemos que aprender de esta diapositiva? Primero, ¿dónde se ubicaron? En la Sierra Sur, en la zona de la meseta del Collao. Listo. ¿Qué más?
Es una transición entre Chavín y Tiahuanaco. Nada más. Sigamos. Litoescultura. Destaca monolitos. ¿Qué más? En economía aplicaron técnicas agrícolas e hidráulicas. Y por último, su cerámica fue polícroma, con el uso del color rojo. Listo. Esas 5 cosas, lo más importante de la cultura pucará. No te olvides, guaruguaru, andenes, lo que son los canales, el control vertical de pisos ecológicos, la deshidratación, el chuño, el charqui y la ganadería de camellos. Otra cultura, tenemos acá a la cultura bicú, ¿ya? Ojo, no te confundas. Esta es la cultura bicús, no es la cultura virú, ¿ya? La que hemos visto hace un ratito era la cultura virú. Esta es la cultura bicús, ¿ya? Es diferente, son parecidas, son parónimos, ¿no? Lo que en RB llaman parónimos, pero son diferentes, ¿ya? Si tú te pones a analizar bien, son palabras diferentes. Uno es con R y el otro es con C. Así que no te confundas. Bicús, virú, son diferentes. Listo. ¿En dónde se desarrolló bicús? En Piura, o sea, costa norte, ¿ya? Esto te lo estoy repitiendo una y otra vez porque a veces vienen preguntas así. ¿Dónde se ubicó tal cultura? Y no te preguntan el departamento, te preguntan la región, si es costa, sierra o selva, y si es norte, sur o centro. ¿Ya? Por eso te estoy recalcando cada vez, costa norte, costa sur, sierra sur, etcétera. ¿Ya? Este se ubicó en la costa norte. ¿Quién lo estudió? Ramiro Matos. Su centro principal fue Cerro Vicús, o sea, esa fue su capital, el Cerro Vicús. Y lo que más destaca en ellos, chicos, y lo que yo quiero que recuerdes, es tumbas en forma de bota y las Venus de Frías. O sea, hacían pequeñas mujeres, ¿no? Como pequeñas estatuillas femeninas hechas de metal, como el oro, por ejemplo. Lo que ves acá, ¿no? Como pequeños juguetes de mujeres desnudas, ¿ya? Llamadas Venus de Frías, ¿ya? Venus de Frías. Esto quizás te hace recordar a lo que hacía el hombre paleolítico, lo que hacía el Homo sapiens, las Venus paleolíticas. Eso se habla en HU, Venus paleolíticas, ¿ya? Pero en BQ se llaman Venus de Frías y no son hechas de piedra, sino están hechas de metal, ¿ya? Listo. ¿Y cómo eran las tumbas? Como tu querida bota que compras en Navidad, ¿no? La bota de Santa Claus. Tumbas en forma de bota, ¿ya? Diferentes a las tumbas de los paracas, que son en forma de botella o forma cuadrangular, ¿ya? Esas son tumbas en forma de bota. Interesante, ¿no? La forma de estas tumbas. ¿Qué más? Otras culturas del formativo, Cupisnique, ¿ya? Laizón, Caballo Muerto, Marañón, ¿no? Estas culturas no son tan importantes, pero te las pongo ahí por si acaso, ¿no? Por ejemplo, en Cupisnique encontraron esta cerámica, mira, la cerámica del contorsionista, ¿no? En la cerámica del contorsionista. Imagínate que un hombre sea capaz de doblarse de esa forma. Creo que sí hay, ¿no? Creo que sí hay personas que son capaces de doblarse así, de tal forma que los pies choquen a la cabeza, ¿no? Esa persona tiene que ser muy elástica. Pero imagínense, de eso hicieron una cerámica, los cupisnique, ¿ya? Y también en Caballo Muerto encontraron esto, tremendas cabezas, por no llamar cabezones, ¿no? Talladas en las paredes. Esas cabezas gigantes, ¿no? Y mira lo interesante, los dientes de felino. O sea, esa religión de Chavín todavía permanece, si te das cuenta, ¿no? Hay algunos rasgos chavinoides que todavía permanecen. Listo, llegamos a lo que tú más conoces, que es la cultura Paracas, ¿no? Quizás lo que hemos visto antes, por primera vez lo has visto, pero esto ya es un poco más conocido para ti, la cultura Paracas, ¿ya? La cultura Paracas. Listo, vamos a empezar con la cultura Paracas, la más importante del formativo final. Listo, estudios. ¿Quién estudió la cultura Paracas? Dos personas principalmente, Tello, ¿ya? Tello y Mejía Sexpe. Pero Mejía Sexpe más va a ser importante para la cultura Nazca.
Recuerda que la cultura Paracas evoluciona a lo largo del tiempo en cultura nazca. Ya se convierte en la cultura nazca, no te olvides de eso. El principal investigador entonces va a ser Julio César Tello, y él va a ser justamente la persona que va a ser la culpable por la cual tú te tienes que aprender en qué se divide Paracas. Él fue el que dividió Paracas en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿En qué se basó? En la forma de las tumbas, ¿ya? Tello fue el que planteó esta división. Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. ¿En función de qué? De la forma de las tumbas, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Política, teocracia militar. Esto es importante que recuerdes, chicos. ¿Te acuerdas cuál era el tipo de gobierno de Chavín? Era, a ver, te pregunto, ¿cuál era el tipo de gobierno de Chavín? ¿Era republicano, dictatorial, teocrático, clasista? ¿Qué más hay? Monárquico. ¿Qué era Chavín? Teocrático, muy bien, ¿no? Pero mira, para a los chicos que están respondiendo, teocrático, muy bien, o sea, los sacerdotes eran los que gobernaban. No había un rey, no había un dictador, había un sacerdote que te gobernaba, que te ordenaba, que administraba la sociedad, ¿ya? Teocracia, no te olvides. Ahora, en Paracas va a ser un poco diferente, porque no solo van a ser los sacerdotes, sino también van a estar los militares. Eso se llama, la fusión de los dos, se llama teocracia militar. O sea, los sacerdotes gobiernan, sí, pero los militares los protegen, están a su lado, ¿ya? Son como los segundos al mando, como la mano derecha de los sacerdotes. O sea, los militares acá sí tienen poder, ¿ya? Todavía no están como dictadores militares, pero sí tienen poder. Ya, eso es teocracia militar. Los militares ya van poco a poco ascendiendo. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Sociedad clasista. Obviamente existen clases sociales, chicos. Y esta va a ser una de las causas por las cuales los paracas van a deformarse el cráneo. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué los paracas tuvieron que deformarse el cráneo? ¿Acaso les gustaba ser así, como que medio cabezones alargados? Vamos a ver cuál era la razón detrás de todo eso, ¿no? Todo esto tiene que ver con que era una sociedad clasista y jerarquizada, ¿ya? ¿Qué más? Acuérdate que Paracas se divide en cavernas y necrópolis en función a la forma de las tumbas y también en función a la cerámica. Ya no te olvides eso. ¿Quién hizo esa división? Repito, Julio César Tello. ¿Qué más? Religión. ¿Cuál fue el dios principal de Paracas? El dios Con, también llamado el dios volador o el dios oculado, por la forma de sus ojos. ¿Ya? Dios volador o dios oculado. Entonces, ya no es el dios jaguar, ya no es el dios de las varas, ahora se llama dios Con. ¿Te das cuenta cómo va cambiando? ¿Ya? Todavía mantiene ciertas características de Chavín, pero ya es otro dios. ¿Ya? En Chavín, ¿qué dios era? Dios jaguar, dios de las varas, el caimán, etcétera. Y acá es el dios Con, el dios volador, el dios oculado, que todavía, repito, mantiene ciertas características de Chavín, como cuáles: felino, aves, etcétera. Serpientes, ¿no? ¿Te acuerdas? La tríada de Chavín, feas. Felino, ave, serpiente, feas. ¿Ya? Felino, ave, serpiente, triada de Chavín. La trilogía Chavín. Felino, ave, serpiente, feas. Escritura. Esto hace algunos años todavía no se incluía. Se pensaba que Paracas no tenía escritura, ¿ya? Pero, según una historiadora llamada Victoria de la Jara, sí tuvieron escritura. Y la escritura de los paracas fue a través de los textiles que ellos confeccionaban. Eso se llama tocapos. Los tocapos permitían comunicarse a los paracas. O sea, a través de los dibujitos que hacían en los textiles, ellos se comunicaban, según Victoria de la Jara. Ese tipo de escritura se llama tocapos. ¿Ya? A través de los diseños de los textiles,
los paracas transmitían ideas, transmitían información, se comunicaban. ¿Ya? Ese era su tipo de escritura de los paracas según Victoria de la Jara. Y ahí está en el mapa, chicos, las dos partes de Paracas. Paracas, cavernas, y Paracas, necrópolis, ¿no? Las dos fases de Paracas, fase cavernas y fase necrópolis. Y acá están las diferencias, ¿ya? Acá están las diferencias. Vamos a ir con calma, vamos a ir explicándolo poco a poco. A ver, vamos a empezar con esto. Primero, empezamos con esto, que Paracas Cavernas tiene influencia chavinoide. O sea, en Paracas Cavernas vamos a ver ciertas características de Chavín. Pero si nosotros miramos a Paracas Necrópolis no se parece a Chavín, se parece más a Nazca, porque es un estilo más propio, ¿ya? Esto es más una imitación, ¿ya? Esto es más una imitación de Chavín y esto es más original, ¿ya? Si lo quieres ver así, puedes verlo de esa forma. Uno es más imitativo y otro es más original, ¿ya? Paracas Cavernas se asemeja a Chavín, porque Chavín recién acaba de caer, mientras que Paracas Necrópolis, la segunda fase, ya no se parece tanto a Chavín, se parece más a Nazca. ¿Ya? Entonces, acuérdate esa diferencia muy marcada, ¿ya? Paracas Cavernas es más chavinoide, mientras que Paracas Necrópolis es más pegado a Nazca, más parecido a Nazca, ¿ya? Muy bien, por eso acá dice transición al primer intermedio, porque el primer intermedio es Nazca. Muy bien, ¿qué más? Otra cosa que yo sé que tú te acuerdas, la forma de las tumbas. Acá está. Acá está. Paracas Cavernas, ¿cómo eran las formas de las tumbas? Eran así, en forma de botella, ¿ya? En forma de botella. Eso es tumbas de Paracas Cavernas. Mientras que Paracas Necrópolis, la tumba, ¿cómo era? Era rectangular, ¿ya? Una tumba rectangular, como una caja alargada. Así eran las tumbas, ¿ya? O sea, eran menos geométricas, ¿no? Menos interesantes quizás que las cavernas, porque esto es una forma interesante, ¿no? Cavar como botellas, ¿no? Como copas invertidas en el suelo, ¿no? Mientras que esto es un poco más común, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, chicos. Uno es en forma de botella y otro es en forma de rectángulo, si lo quieres llamar así, ¿ya? Ahí hay otra diferencia entre Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Otra diferencia más, chicos, el tipo de cerámica. Repito, el tipo de cerámica. Y acá están las diferencias. Acá te puse todas las diferencias. Mira, primero, este es un estilo clásico. ¿Por qué se le llama clásico? Yo sé que tu profesor de literatura quizás te habrá dicho que literatura clásica es lo mismo que decir literatura griega más literatura romana. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra clásico? ¿Por qué se le llama un estilo clásico a la cerámica de Paracas Cavernas? Porque es pegado a Chavín, porque tiene influencia del modelo Chavín. Sigue el modelo que había dominado hasta esa época. Por eso se llama estilo clásico. ¿Ya? Sigue el modelo de Chavín. ¿Qué más? Es polícroma, o sea, tiene varios colores. Es pictórica, ¿no? Justamente por el uso de los colores. Acá hay otra diferencia, chicos. Es postcocción. O sea, ¿a qué se refiere postcocción? Primero, elaboro la forma de la cerámica. Lo meto al horno, luego lo saco del horno y ahí recién lo pinto. ¿Ya? Repito otra vez. Armo mi cerámica bien bonito, lo meto al horno, lo saco al horno y recién ahí lo pinto. Por eso se llama postcocción. Después de meterlo al horno, recién lo pintas. Eso se refiere. Que después de meterlo al horno,
recién lo vas a pintar, después que lo sacas, ¿ya? Listo, nada más, eso significa. Pero la cerámica de Paracas Necrópolis, la técnica ¿cómo es? Precocción, o sea, primero lo pinto y recién lo meto al horno. O sea, lo voy a tener que pintar antes de meterlo al horno. Eso es la diferencia. Ya uno es postcocción y el otro es precocción. Uno tiene decoración incisa, o sea, tiene motivos geométricos y felinoides. ¿Qué es felino? ¿Por qué felinoides? Acuérdate, sigue el modelo de Chavín. Por eso hay motivos felinoides. Mientras que el otro no tiene decoración incisa. Más bien las representaciones que son zoomorfas y fitomorfas, o sea, se alejan del modelo de Chavín. ¿Ya? Y lo demás es casi lo mismo, ¿no? Son de forma globular, tienen dos picos y asa puente. Y esto es lo mismo, forma globular, dos picos y asa puente. Otra diferencia es que este es monócroma, un solo color. ¿Ya? Entonces, mira, las cerámicas son totalmente diferentes. Una es polícroma, otro es monócroma. Uno es varios colores, otro un color. Uno es después de la cocción, otro es antes de la cocción. Uno tiene motivos, o sea, figuras, dibujos de felinos, y otro tiene dibujos más que todo de plantas y de algunos animales marinos. Entonces son diferentes, chicos. Ya uno es independiente, un estilo original, y otro es un estilo pegado a la tradición, al modelo. Ya, entonces no te olvides la diferencia entre ambos tipos de cerámica. Y listo. Termino con esto. Esto que está acá y esto que está acá. Es lo último y lo más importante porque nos dice qué nos dejaron los paracas. ¿Qué hicieron de importante los paracas? En primer lugar, fueron los más expertos cirujanos de América Antigua. ¿Por qué? Porque realizaron dos cosas. Uno, deformaciones craneanas. Ahora sí te digo, ¿cuál fue el fin de la deformación craneana? Que tú y yo nos diferenciemos. Yo voy a deformar mi cráneo para diferenciarme de ti, porque yo no puedo ser igual a ti. Yo soy un sacerdote y tú eres un simple poblador de la plebe, del pueblo. Entonces no podemos ser iguales. Tiene que haber algo que nos diferencie. Entonces me deforma el cráneo. Por lo tanto, ya no soy igual a ti. Tengo algo que me diferencia de ti, porque soy tu superior. Soy de una clase social diferente a la tuya. Por eso me deforma el cráneo. ¿Ya? También era un símbolo de estatus, como dice acá. ¿Qué más realizaron los paracas, chicos? Trepanaciones craneanas. Profesor, ¿qué es eso? Parece una palabra bien fea. Lo que se refiere a trepanaciones craneanas son como cirugías. ¿Qué pasaba? Imagínate, había una guerra y te cae una tremenda piedra en tu cabeza. Según los médicos, ¿qué te causa? Un trauma encefálico, o sea, una, una herida en tu cabeza, una herida en tu cráneo. Por lo tanto, los paracas, ¿qué hacían? Para evitar que esa persona que ha sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza durante la guerra muera, le salvan la vida perforando su cráneo. Y ese hueco que ha dejado esa perforación lo cubren con metales, ¿ya? Está acá la imagen para que tengas una idea. Ahí está, ¿no? Los diferentes tipos de cortes de perforaciones que hacían, ¿no? Imagínate esos cortes. Esto lo hacían como un cilindro y de ahí lo sacaban esa pieza circular, ¿ya? Entonces habían diferentes tipos de cortes que ellos hacían y ese hueco que dejaban lo cubrían con metales, ¿no? Con metales para que no quedase hueco. Y de esa manera salvaban la vida de la persona que había quedado accidentada después de una guerra. O quizás porque había tenido un accidente, quién sabe. O también sea una enfermedad congénita que haya traído desde el nacimiento. Entonces, este fin de la trepanación craneana, ¿cuál era? Un fin quirúrgico, un fin médico, un fin preventivo.
¿Ya? Esa era la finalidad de la trepanación craneana. También algunos historiadores dicen que hubo un fin mágico religioso, ¿ya? Que estas trepanaciones craneanas también servían para rituales, ¿ya? Ese era también otro de los usos de las trepanaciones craneanas, ¿no? Mira, acá están las deformaciones, mira cómo eran, habían tipos de deformaciones, dependiendo qué parte de la cabeza querías tú que se agrande, que se alargue, ¿no? Habían deformaciones de tipo cónicas, de tipo bilobular, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta te alargaba el cráneo de arriba, de abajo hacia arriba. La bilobular te lo alargaba tanto a la izquierda como a la derecha. Y entonces habían diferentes tipos de deformaciones craneanas. Y repito, ¿cuál era la finalidad de deformarte tu cráneo? Diferenciarte tú de la otra persona, porque pertenecen a clases sociales diferentes. ¿Ya? Eso era el fin, el propósito, la finalidad de la deformación craneana, ¿no? Y esto también es importante, los fardos funerarios. Esta es la otra importancia de los paracas, chicos. Los paracas fabricaron, nos dejaron, nos heredaron los mejores textiles de América Antigua. Si a ti te preguntan en una pregunta de cultura general, ¿quiénes fueron los que fabricaron los mejores textiles, los textiles de mayor calidad del Perú antiguo? Fueron los paracas. Ni los Nazca, ni los Mochica, ni los Incas se lograron comparar con los textiles que ellos fabricaron. Textiles chicos que hasta la actualidad conservan su calidad. O sea, imagínate, pasaron un montón de años y todavía se conservan esos textiles, como si hubieran recién sido fabricados. O sea, imagínate, son de alta calidad, no se han degradado. Es cierto que algunas partecitas se han perdido con el tiempo, pero en lo general todavía permanecen intactos, por así decirlo. Entonces son textiles de alta calidad. ¿Y esos textiles para qué servían? Una de sus utilidades era envolver al cuerpo del muerto, ¿ya? Envolverlo y formar un fardo funerario. Y acá había otra cosa más, chicos. Si te das cuenta, ¿cuántas capas de tela hay acá? Acá hay tres, ¿sí o no? Hay tres tremendas telas que están envolviendo al cuerpo, ¿sí o no? Hay tres telas. Pero a veces colocaban menos telas o más telas. El número de telas que te colocaban dependía de cuán importante eras. Si eras un sacerdote, imagínate si el sacerdote que te gobernaba murió, a su cuerpo lo envolvían con una gran cantidad de telas, porque era una persona importante, no era cualquier persona la que se murió. Pero si tú te morías o yo, que éramos del pueblo quizás, ¿qué pasaba? Nos envolvían con una, con dos, hasta máximo tres, porque éramos poco importantes, ¿no? Esa era la mentalidad de los paracas. Quizás, no desde el punto de vista de algunos, es una mentalidad no quizás un poco discriminadora, pero así pensaban en el tiempo antiguo, ¿no? Y era un tipo de pensamiento muy recurrente en las sociedades del antiguo Perú, ¿ya? Entonces de esa manera hacían. Igualito, si te das cuenta, llevaban ofrendas, o sea, los cuerpos no iban solos, llevaban ofrendas a su costado. Eso también dependía de cuán importante eras. Si eres una persona común y corriente, llevabas pocas ofrendas. Y si eres una persona importante, estabas llenas de ofrendas. Te doy un ejemplo, el señor de Zipán. Tremenda riqueza que se enterró junto con él, lleno de oro, de metales preciosos, de grandes riquezas que los huaqueros por casi se lo roban todo, ¿no? Si no fuera por Walter Alba que logró descubrir al señor de Zipán, en un 2x3 se lo robaban los huaqueros. Pero gracias a que Walter Alba lo descubrió, ahora se conserva, ¿sí o no? Ahora podemos verlo por imágenes, si no, no hubiéramos sabido de él. ¿Ya? Los huaqueros, ¿con qué me refiero a huaqueros? Con personas como ladrones que se meten a los lugares históricos, buscan momias y saben que esas momias tienen riquezas, tienen metales, tienen oro. Por lo tanto, se meten para robar ese oro.
¿no? Y eso es muy malo porque maltratan, desgastan, deterioran el patrimonio histórico, ¿ya? Entonces, chicos, eso es la diferencia entre ambas. Una última diferencia, la capital, ¿no? La capital de Paracas Cavernas es Tajahuana y la capital de Necrópolis es Topana, ¿ya? Eso es como un dato adicional. Y listo, esas son las diferencias entre ambas fases, entre ambos periodos de Paracas. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, ¿ya? Listo, muy bien. Viste, el tema no ha sido largo, ha sido cortito, ¿ya? Acá ya terminó. Eso solo son imágenes para que puedas ver cómo era en esa época. Listo. Ahora sí, antes de terminar, vamos a ver esta última parte. Ya, vamos a ver, espérate. Ya, un ratito. Ya. Vamos a ver ahora esto que nos faltó la semana pasada. Teorías sobre el origen de las altas culturas peruanas. ¿Y qué son altas culturas peruanas? Son sociedades de compleja organización sociopolítica y de gran refinamiento artístico. Explíqueme, profesor, que no entiendo. Lo que se refiere es que son grupos de personas que realizan altos trabajos de calidad, como estos, por ejemplo. Sociedades que llegan a fabricar piezas de tan alta calidad como el Tumi. Sociedades que fabrican textiles más tan hermosos como los textiles de Paracas. Entonces, ¿cómo se originaron, profesor, esas culturas? ¿Cómo puede ser posible que aparezcan hombres tan talentosos y también sociedades tan complejas, con pirámides sociales muy estratificadas? ¿Cómo puede ser posible que aparezcan ese tipo de culturas? ¿Cómo apareció Chavín? ¿Cómo apareció Paracas? ¿Por qué Paracas hizo textiles tan hermosos? ¿Por qué Paracas hizo ese tipo de tumbas? ¿Por qué tuvo ese tipo de pensamiento? ¿Cómo se originó toda la cultura? ¿Será que de la noche a la mañana se originó esa alta cultura de alto grado de desarrollo? Entonces, estas teorías pretenden explicar por qué, cómo se originó esa cultura que tú y yo conocemos. Chimú, Paracas, Chachapoyas, Mochica, Tiahuanaco, Huari, ¿cómo se originaron todas ellas? ¿Cuál es el punto de partida? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Y acá están las teorías: inmigracionista, autoctonista, aloctonista, hologenista y otras más. Pero yo prefiero hacerlo por acá, ¿ya? Porque si no, mucho texto también a veces aburre, ¿ya? Cuando ya tienes tiempo, ahí lo revisas el texto, pero acá lo vamos a explicar con un mapa. Acá está nuestro querido Perú, acá está el Perú. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tratamos de resolver? ¿Cómo se originó esta tan desarrollada, tan avanzada cultura peruana? ¿Cómo puede ser posible que se originó esa cultura de alta calidad, de alto desarrollo? Entonces surgieron personas que intentaron explicar cómo se originó la cultura. Una de las primeras fue Julio César Tello. ¿Y qué dijo Julio César Tello? Yo sé que tú recuerdas la clase pasada, que Chavín fue la cultura que nos engendró. O sea que Chavín dio origen a Paracas, a Chimú, a Chachapoyas, a Mochica, Tiahuanaco, Huari. Todas esas culturas tienen su origen en Chavín. Eso es lo que plantea Julio César Tello. Entonces, su teoría sería esta, mira. Acá está Chavín. Ahí está Chavín. Y de Chavín nacen todas las otras culturas. Ahí colocamos flechitas. Chavín dio origen a las culturas tanto en la costa como en la sierra. ¿Todas se originaron dónde? En Chavín. Eso es lo que plantea Julio César Tello. Por eso, su teoría, ¿cómo se llama, chicos? Teoría autoctonista, porque nosotros mismos nos originamos. No necesitamos de quién, de extranjeros. Nosotros mismos solitos lo hicimos. Eso es lo que planteó Julio César Tello. ¿Ya? Ese es el primer planteamiento, teoría autoctonista. ¿Ya? Teoría autoctonista. ¿Cuál es el segundo?
El segundo es todo lo contrario. ¿Sabes quién aparece? Aparece Max Zule y le dice a Julio César Tello, no, eso no es lo correcto. Ustedes no se originaron por sí solos. Tuvieron la necesidad de que alguien venga de otro país, de otra zona, y les permita originar su cultura. ¿Y quiénes fueron? Los mayas, principalmente. Los mayas vinieron al Perú y dieron origen a culturas primitivas como Proto-Chimú y Proto-Nazca, y de esas culturas nacieron las otras culturas del Perú. Eso es lo que dijo Max Zule, teoría inmigracionista. Tuvieron que venir los mayas, llegaron a la costa, fundaron culturas y de esas culturas nacieron las otras culturas que tú y yo conocemos. Teoría inmigracionista, inmigracionista. ¿Ya quién la planteó? Max Zule. ¿Ya? Teoría inmigracionista. ¿Qué más? Hasta ahí tenemos dos teorías. Si te das cuenta, son dos teorías totalmente opuestas, ¿sí o no? Uno dice, no, nosotros fuimos. La otra dice, no, vinieron otros. Ahora vamos a ver un tercer planteamiento. ¿Cuál es el tercer planteamiento? Algo parecido al anterior. Un estudioso peruano llamado Kaufman, Federico Kaufman, ¿ya? Un estudioso de la cultura peruana, dijo lo siguiente, que de Ecuador vino la cultura. De Ecuador nació la cultura peruana, de un punto en específico. Ese punto se llama Valdivia, que de Valdivia se originó la cultura peruana, y a partir de ahí se originaron las otras culturas que tú y yo conocemos. Eso se llama teoría aloctonista, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la aloctonista y la inmigracionista? Básicamente que la inmigracionista tiene que ver con una cultura muy lejana, porque los mayas, mira, ¿dónde se ubicaron? En México. Mientras que acá, los de la cultura chavín, mochica, nazca, Perú. Uf, tuvieron que cruzar gran cantidad de territorio. Mientras que Federico Kaufman, que dijo, no, los ecuatorianos, los de Valdivia, dieron origen a Perú, un origen más cercano, ¿no? Ecuador está más cerca que México, ¿no? Que los mayas. Listo. Eso es la teoría aloctonista. Y la otra teoría es como un punto de consenso. Es como decir lo siguiente, oye Julio César Tello, oye Max Zule, no se peleen. Ni tú ni tú, ninguno de los dos tiene razón. ¿Saben cómo fue? Fue una mezcla de ambas cosas. Una mezcla de Perú, o sea, de autoctonismo, más una mezcla de inmigracionismo. O sea, Perú fue la síntesis de ¿qué? De peruanos, de ecuatorianos, de mayas, de todo. Entonces, los tres no se peleen, porque los tres tienen razón, pero todo es junto, tanto externo como interno. Eso es lo que plantea quién, Guillermo Lumbreras, y eso se llama teoría hologenista, ¿ya? Que el Perú es resultado de ¿qué? De factores externos como de factores internos, teoría hologenista, ¿ya? Y esas cuatro, chicos, son las que tienes que aprenderte, ¿ya? Ahora, como tu profesor te quiere mucho, te puso dos más, algunas más, ¿ya? Para que tengas conocimiento más que todo, pero las importantes son esas cuatro: hologenista, aloctonista, inmigracionista, autoctonista. Que te aprendas qué dice cada una y cuáles son sus autores. Ahora, faltan algunas más que te voy a explicar. Una de ellas es la de Rukhshadi. ¿Qué dice Rukhshadi? Rukhshadi, como estudió Caral y ama mucho Caral, le quiere mucho a Caral, le tiene mucho cariño a Caral, ¿qué dice ella? No fue Chavín. Chavín no fue la primera cultura. La primera cultura fue Caral. Pero ahí hay un problema, chicos. ¿Qué te dije de Caral? No desarrolló cerámica. Ese es el problema. ¿Cómo puede ser posible que Caral diera origen a Chavín si todavía no desarrollaba cerámica? Ahí está el problema, ¿ya? Luego apareció otro personaje que dijo, no, no fue Chavín,
fue Cupisnique, ¿te acuerdas? La cultura Cupisnique. ¿Y quién fue ese personaje? Rafael Larco-Joyle. Y dijo lo siguiente, Cupisnique dio origen a Chavín. Así que Cupisnique es la primera cultura del Perú, la primera cultura avanzada del Perú, la que dio origen a las otras altas culturas. Él es el origen, Cupisnique, no Chavín. Entonces, si te das cuenta, es toda una pelea, que hasta ahora todavía no hay una conclusión definitiva, ¿ya? Hay varias teorías que intentan explicar. Otra es la de Donald Latraf, que te puse en la diapositiva. ¿Qué dice Donald Latraf? Que de la selva de Colombia, se originó Valdivia. Y de Valdivia se originó Perú y se originó los mayas. A ver, repito. A ver, voy a borrar otra vez para que estés al corriente. Mira. Que de la selva de Colombia se originó Valdivia. Acuérdate que Valdivia está en Ecuador. Y que de Valdivia se originó Perú, o sea, Chavín, y se originó México, o sea, la cultura maya. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir Donald Latraf? Que el punto de origen de la alta cultura es la selva colombiana. Eso es Donald Latraf, la selva de Colombia. Dio origen ¿a qué? A la cultura, a la alta cultura peruana. Eso es lo que nos dice Donald Latraf, ¿ya? Pero como te digo, eso es solo para que tengas un poco más de conocimiento, ¿ya? Para que ahí tengas un poco más de datos adicionales que no son tan importantes aprendérselos, porque hasta en el prospecto de San Marcos, de la pre San Marcos, solo aparecen 3 teorías, no aparecen más, ¿ya? Y otra teoría más, que no está en las diapositivas, es que el mar peruano dio origen a la alta cultura, permitió el desarrollo de la alta cultura. Esa es una teoría de Michael Moseley, que debido a que habían muchos recursos en el mar, se pudieron asentar una gran cantidad de personas y esa gran cantidad de personas dio origen a la cultura peruana, ¿ya? Pero eso está en discusión, eso está en discusión. ¿Por qué? Porque a pesar que el mar tenga tantos recursos, a pesar que tenga tantos peces, tantos mariscos, eso no puede cubrir toda la demanda que nuestro cuerpo genera. Nuestro cuerpo, ¿qué requiere? Energía. Ahora compara comer una carne de camélido a comer mariscos. ¿Cuál me llena más? Obviamente comer la carne de camélido. Para yo llenarme con los mariscos, ¿cuántos mariscos tengo que comer para llenarme? Pero si como un trozo, ¿no?, considerable de carne de camélido, fácilmente me lleno. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? No puede ser posible que el mar haya permitido que grandes sociedades se desarrollen, porque hubiera habido una sobreexplotación del mar, porque el hombre habría requerido gran cantidad de mariscos para recién llenar su hambre. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema que presenta esa teoría, ¿no? Entonces, como te repito, las 4 que son más importantes están en la diapositiva. Hologenista, Guillermo Lumbreras. Inmigracionista, Max Zule. Autoctonista, la cultura chavín, cultura matriz de nuestro Perú. Autoctonista. Y por último, la aloctonista de Federico Kaufman, con la cultura Valdivia. Ya, a ver, acá vamos a poner. La hologenista, acuérdate que es fusión, como Goku, función, ¿ya? Función de lo externo más lo interno. Eso es hologenista. Externo más interno. Inmigracionista, los mayas, ¿no? Los mayas. Los mayas nos dieron origen. Autoctonista, cultura chavín, Julio César Tello. Y aloctonista, que nos dice que la cultura Valdivia de Ecuador nos dio origen. Esas son las 4 teorías más importantes que deberíamos, ¿no?, en este caso, aprendernos, recordar, ¿ya? Las 4 teorías. Las otras 4 que te mencioné no son importantes, solo son información adicional, para que ahí lo tengas presente.
pero lo que sí es importante son estas 4 que te acabo de indicar y escribir, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver acá, ¿ya? Eso es todo con la clase, pero antes vamos a hacer algo, ¿ya? Un ratito, ya. ¿Quieren quizzes o no quieren quizzes? A ver, quiero ver el chat. ¿Quieren quizzes o no quieren quizzes? Sí, dicen. Ya, a ver, un ratito, ya. A ver, denme un momento. Ya, voy a detener la clase acá, detener grabación.